Empezó con susurros, suaves, casi imperceptibles, pero llenos de un temor no dicho. Al principio, se confinaban a los rincones débilmente iluminados del comedor de oficiales, esos pequeños refugios donde los hombres de la Wehrmacht se retiraban después de largos días de combate, con la mente cansada y el espíritu aplastado por las duras realidades de la guerra. Aquí, tras puertas cerradas, alejados de las miradas curiosas de sus soldados, hablaban en voz baja, cautelosos de incluso el más leve sonido que pudiera llevar sus palabras a oídos equivocados. Las palabras eran simples al principio, veladas en el lenguaje de la duda, los murmullos que siempre acompañan las primeras semillas de la derrota. Quizás no ganemos esto, decía alguien, medio en broma, y los demás asentían, sus rostros sin mostrar nada del pánico que acechaba justo debajo de sus exteriores composados. No había exclamaciones, ni gritos de desesperación, solo una quieta, creciente realización de que, tal vez, ya habían perdido la guerra antes de que siquiera hubiera comenzado. Era una realización no expresada en voz alta, sino compartida en miradas fugaces, en el silencio que seguía a algún comentario cínico, en la forma en que sus ojos se deslizaban hacia el mapa en la pared como si buscaran una respuesta en las líneas y flechas que seguían su progreso. Al principio, este murmullo sería rápidamente desestimado, tragado por la abrumadora marea de victorias que barrían Europa en esos primeros días. Cuando el mundo aún temblaba ante la marcha imparable de la máquina de guerra alemana, parecía inconcebible que esta poderosa fuerza pudiera ser algo menos que victoriosa. Sin embargo, a medida que los días se alargaban en semanas y luego en meses, los susurros crecían más fuertes y su significado se volvía más claro. La guerra, que se había previsto como una campaña rápida y decisiva, se había convertido en una lucha agotadora y sin fin, y en lo profundo del corazón de algunos de los generales más respetados de Alemania, comenzó a arraigar una idea. La victoria, que antes era una certeza, se les escapaba entre los dedos. La Wehrmacht estaba, en muchos sentidos, en la cima de su poder. Para el verano de 1941, Alemania había conquistado Polonia, Noruega, Francia, los Países Bajos y gran parte de los Balcanes con una velocidad asombrosa. Sus triunfos no solo eran militares, sino simbólicos, estableciendo al Tercer Reich como la fuerza más formidable de Europa, quizás del mundo. Los hombres al mando de este coloso, los generales que habían ideado estos éxitos asombrosos, se sentían vindicados en sus creencias. Su doctrina de Blitzkrieg, guerra por movimiento rápido, fuerza arrolladora y absoluta sorpresa, había sido probada y había demostrado su poder devastador. En cuestión de meses, la Wehrmacht había trazado un imperio de tamaño inimaginable. Pero incluso mientras celebraban estas victorias iniciales, comenzaron a aparecer grietas en la armadura. Los generales, al principio embriagados por su éxito, empezaron a ver señales de que algo terriblemente mal estaba sucediendo. Los primeros meses de la guerra fueron un éxito indiscutido, pero ahora, a medida que la Wehrmacht avanzaba cada vez más hacia el este, los desafíos que enfrentaban se volvían más aterradores. La vasta extensión rusa se extendía ante ellos, una tierra inhóspita y desconocida que ya había tragado al ejército de Napoleón y que ahora enfrentaba la plena fuerza del poder alemán. Cuando la Operación Barbarroja fue lanzada el 22 de junio de 1941, se celebró como el triunfo definitivo de la genialidad militar alemana. Los Panzers, el orgullo de la Wehrmacht, avanzaron hacia la Unión Soviética con una velocidad aterradora, abriendo paso por las defensas rusas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Los generales observaban asombrados mientras sus fuerzas avanzaban más y más en territorio soviético, capturando grandes extensiones de tierra y tomando cientos de miles de prisioneros. El plan se estaba desarrollando tal como esperaban. Las palabras de Hitler, la destrucción del bolchevismo de un solo golpe, parecían más cerca de convertirse en realidad. Pero incluso mientras sus victorias se acumulaban, una inquietud silenciosa comenzó a arraigar en los corazones de los oficiales superiores. Ya lo habían visto antes, habían sido soldados lo suficiente como para reconocer las señales de advertencia,
El frente era demasiado amplio, las distancias entre sus fuerzas y sus líneas de suministro crecían cada vez más, estirando a la Wehrmacht hasta su punto de quiebre. Los desafíos logísticos eran enormes. El combustible comenzó a escasear, los hombres marchaban durante días, quedándose sin comida y equipo. Las divisiones motorizadas, que antes habían sido la vanguardia de la ofensiva alemana, ahora se atascaban, incapaces de avanzar debido a la falta de combustible y suministros. Los soldados, antes llenos de confianza, ahora avanzaban cansadamente a través de interminables millas de barro y nieve, sus espíritus quebrándose lentamente. Los susurros comenzaron a hacerse más fuertes. Y sin embargo, incluso frente a estos crecientes desafíos, aún había un aire de optimismo entre muchos oficiales. Habían sido entrenados para la guerra, para el triunfo, y en los primeros meses de la invasión, todo parecía desarrollarse según el plan. La Unión Soviética, a pesar de las ocasionales muestras de resistencia, parecía estar desmoronándose ante sus ojos. Los generales, una vez confiados en su capacidad para lograr una victoria rápida, comenzaron a pensar, quizás esta guerra realmente terminaría con el triunfo de las armas alemanas. A medida que los meses avanzaban y el invierno se instalaba, la realidad de la situación se volvía más difícil de ignorar. La primera nieve de noviembre de 1941 trajo consigo no solo una caída brusca de las temperaturas, sino una aguda y dolorosa realización de que la guerra no iba según lo planeado. La Unión Soviética, en lugar de colapsar como esperaban, comenzó a reagruparse. Nuevas divisiones aparecieron de la nada, soldados aparentemente infinitos marchaban hacia el frente con una determinación que los alemanes no podían comprender. Los generales, algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a ver una peligrosa familiaridad en la situación. Era como si los mismos errores se estuvieran repitiendo, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de errores de cálculo y exceso de confianza. El frente era demasiado amplio, las líneas de suministro eran demasiado largas, la logística, la misma base de cualquier campaña militar, comenzaba a desmoronarse. Cuando llegó el invierno, los alemanes se encontraron en una posición precaria. El Ejército Rojo, aunque inicialmente retrocedido, había comenzado a recuperarse. Lanzaron una serie de contraataques que, aunque inicialmente pequeños en escala, comenzaron a ganar fuerza. Para diciembre, los alemanes se vieron obligados a detener su avance fuera de Moscú, con sus soldados acurrucados en trincheras heladas, enfrentando temperaturas muy por debajo de cero. La Wehrmacht, invencible, estaba estancada. Los comandantes, aquellos hombres que antes creían en su superioridad, ahora se encontraban luchando por su supervivencia. En los lejanos cuarteles generales de la Wehrmacht, los susurros se convirtieron en discusiones abiertas. La realización de que la guerra no podía ser ganada ya no era un pensamiento lejano y vago, era una verdad innegable. Los soldados, llevados al límite, estaban al borde del colapso. Su equipo estaba fallando, sus suministros se agotaban. Los soviéticos no solo estaban manteniendo su posición, sino que contraatacaban con creciente ferocidad. El imparable impulso de la Wehrmacht había sido detenido. Fue entonces, en los brutales y fríos meses de 1941, cuando los generales comenzaron a comprender la gravedad de su situación. El mito de la invencibilidad alemana, cuidadosamente construido a lo largo de años de victorias, comenzaba a agrietarse. Ya no estaban luchando una guerra simple y rápida, estaban inmersos en un conflicto de desgaste, una guerra que agotaría sus recursos, su mano de obra y su determinación. En el siguiente año, 1942, Hitler continuó exigiendo que la Wehrmacht lanzara nuevas ofensivas. El caso azul, la enorme ofensiva hacia la región rica en petróleo del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, fue la próxima gran apuesta. El plan, aunque audaz y ambicioso, estaba profundamente equivocado. Los generales que habían pasado años aprendiendo las duras lecciones de la guerra lo veían claramente. Las distancias eran vastas, las líneas de suministro imposiblemente largas, y los soviéticos, lejos de estar rotos, habían aprendido y se habían adaptado.
A pesar de estos fallos evidentes, la ofensiva fue lanzada. Los Panzers, antes un símbolo de poder imparable, ahora estaban demasiado dispersos. Las fuerzas que habían avanzado con tanta confianza ahora se atascaban en feroces batallas callejeras en Stalingrado. La ciudad, antes símbolo de poder industrial, se convirtió en una fortaleza. En un símbolo de la resistencia del pueblo soviético, la lucha fue brutal, implacable y absolutamente devastadora para ambos bandos. El cerco del Sexto Ejército en Stalingrado fue un golpe que sacudió los cimientos mismos de la Wehrmacht. Por primera vez en la guerra, un ejército alemán entero fue rodeado. El general Friedrich Paulus, cortado de los refuerzos, se comunicó con Berlín, pidiendo permiso para salir, pero nunca llegaron las órdenes. El Sexto Ejército, el orgullo de la Wehrmacht, estaba perdido. El impacto psicológico fue devastador. Stalingrado rompió el mito de la invencibilidad alemana. Los oficiales, que antes se burlaban de la idea de la derrota, ahora se encontraban enfrentándola en su forma más cruda. No habían sido derrotados por un enemigo inferior, sino por uno que habían subestimado, uno que pensaron que se desplomaría ante su poder superior. El invierno de 1942 a 1943 trajo consigo no solo el frío mordaz, sino un cambio profundo en la naturaleza misma del conflicto. La Wehrmacht, que había sido el mismo emblema de eficiencia y precisión militar, ahora se encontraba luchando contra algo mucho más insidioso que el terreno o los soviéticos. Era la creciente realización de que la victoria se les había escapado de las manos. La terrible derrota en Stalingrado había destrozado la imagen de invencibilidad de la Wehrmacht. No fue solo una pérdida táctica, fue una psicológica, una herida al alma del ejército alemán. Los hombres que una vez comandaron tal confianza ahora se preguntaban cómo habían permitido que su ceguedad y exceso de confianza los llevara hasta allí. El general Paulus, el hombre que alguna vez fue aclamado como uno de los más grandes comandantes de la Wehrmacht, se encontraba atrapado en un infierno helado, rodeado por una fuerza soviética implacable, cortado de los suministros y luchando por mantener el control de un ejército al borde del colapso. No tuvo otra opción que enviar desesperadas súplicas de ayuda, pero ninguna llegó. Berlín, consumido por su propio fervor ideológico y la voluntad indomable de Hitler, se negó a permitir una retirada, mucho menos una ruptura. Los oficiales que alguna vez se enorgullecieron de su disciplina y determinación ahora se encontraban enfrentando una cruda realidad. Esta no era la lucha que habían anticipado. La guerra había cambiado, no solo en su escala, sino en su propia naturaleza. Ya no se trataba de ganar, se trataba de sobrevivir. Cuando la ciudad de Stalingrado cayó, también lo hizo el mito de la supremacía alemana. Ya no podían mirar a sus soldados y ver la misma determinación inquebrantable. Las grietas en su armadura se habían expuesto, y los fríos vientos de la duda comenzaron a aullar a través de las filas. Stalingrado había arrancado el velo de invulnerabilidad que alguna vez protegió a la Wehrmacht de sus propias debilidades. Reveló, de la manera más brutal y visceral, el devastador costo de su guerra de conquista. La pérdida no fue solo de una ciudad, sino de un ejército, de ideales, de orgullo. La Wehrmacht, una vez la fuerza militar más temida del mundo, había sufrido su primera derrota catastrófica. La pérdida en Stalingrado se extendió más allá. No fue solo una derrota militar, fue un símbolo, fue una advertencia, y en las mentes de los generales, los oficiales y los soldados que habían sobrevivido, fue la primera indicación clara de que esta guerra no podía ser ganada. La moral del ejército, que antes era inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Los susurros se hicieron más fuertes y ya no se limitaban a las sombras. Los generales que alguna vez tuvieron una fe inquebrantable en su causa comenzaron a cuestionar abiertamente su capacidad para continuar la lucha. La naturaleza misma de la guerra había cambiado. La victoria vacía de Kursk. Tras Stalingrado, el alto mando alemán comenzó a aferrarse a la esperanza de que aún podían cambiar el rumbo, de que la Wehrmacht podría de alguna manera recuperarse y restaurar su dominio en el frente oriental. Pero, incluso mientras se preparaban para su siguiente gran ofensiva, los fantasmas de Stalingrado seguían acechando, proyectando una larga sombra sobre cada decisión, cada movimiento.
La batalla de Kursk, que se convertiría en la mayor batalla de tanques de la historia, fue su último gran intento de recuperar la iniciativa en el este. Fue una batalla concebida por el propio Hitler, impulsada por su obsesión por restaurar el honor de la Wehrmacht y demostrar que Alemania aún podía lograr una victoria decisiva, pero, una vez más, los generales se encontraron en desacuerdo con las expectativas poco realistas de Hitler. El plan estaba fatalmente equivocado desde el principio. El elemento de sorpresa, que había sido la piedra angular de la guerra alemana, se había perdido. Los soviéticos anticiparon la ofensiva y fortificaron sus posiciones en previsión del ataque alemán. El terreno en sí, con sus vastos campos abiertos y su suelo pantanoso e irregular, trabajaba en contra de la velocidad y la movilidad de los tanques alemanes. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Hitler insistió en seguir adelante. Los generales que antes estaban tan seguros de sus planes ahora se encontraron avanzando con poca confianza, sabían los riesgos, podían ver las trampas que se les estaban tendiendo, pero eran soldados, entrenados para obedecer, para seguir órdenes, incluso cuando esas órdenes provenían de un hombre que no tenía una verdadera comprensión de la estrategia militar. Los alemanes avanzaron y los soviéticos, preparados y esperando, contraatacaron con una furia implacable. Los tanques, que alguna vez fueron símbolos de la dominación alemana, fueron destrozados en los campos de Kursk. La Wehrmacht se atascó nuevamente, su impulso destruido. Cuando la ofensiva colapsó, las consecuencias fueron devastadoras. Los alemanes, nuevamente, se encontraron retrocediendo, esta vez sin esperanza de recuperar su fuerza anterior. La batalla de Kursk, a pesar de su ferocidad y destrucción, no condujo a la victoria que Alemania necesitaba desesperadamente. En su lugar, marcó el fin de cualquier esperanza seria de recuperar la superioridad en el este. La marea había cambiado, de manera irreversible. Para los generales, Kursk fue el último clavo en el ataúd de su esperanza en una victoria alemana. La realidad ya estaba clara, no habría un gran punto de inflexión, no habría un reverso milagroso. La guerra, que una vez se vio como una campaña breve y gloriosa, se había convertido en una pesadilla larga y agotadora. Los generales ahora se dieron cuenta de que no luchaban por la victoria, sino por la supervivencia. La guerra estaba perdida, y lo sabían. Sin embargo, no podían, no se atrevían. Decir esta verdad en voz alta, hacerlo sería traición. El horizonte oscurecido, 1943 y el comienzo del fin. Cuando llegó 1943, la guerra había entrado en una nueva fase, una marcada por una serie incesante de derrotas. Los alemanes, aunque aún formidables en algunos aspectos, ya no eran la fuerza imparable que habían sido. La Unión Soviética, lejos de estar destrozada por el asalto alemán, había demostrado ser una fuerza resistente, casi indomable. Mientras tanto, los estadounidenses y los británicos habían comenzado a aumentar su participación, abriendo nuevos frentes en el norte de África e Italia. Y amenazando con invadir Francia en el futuro cercano, la Wehrmacht luchaba una batalla perdida en todos los frentes. En 1943, los generales de la Wehrmacht se encontraron en una encrucijada. Ya no podían negar la verdad, la guerra estaba perdida. Estaban siendo lentamente aplastados bajo el peso del asalto aliado, y ninguna cantidad de esperanza, ninguna cantidad de propaganda podía cambiar eso. Los bombardeos de las ciudades, la destrucción de su infraestructura, el agotamiento de sus recursos, era todo demasiado. La idea de la victoria se había convertido en una cruel burla. Pero incluso frente a esta sombría realidad, algunos oficiales mantenían la idea de que aún podría haber una salida, una forma de salvar algo de las cenizas de la derrota. Comenzaron a hablar de negociaciones de paz. Aunque tales conversaciones estaban plagadas de peligros, incluso sugerir una paz con los aliados, siquiera insinuar que la guerra podría terminar con una negociación, era considerado traición. Sin embargo, la idea crecía en sus mentes, crecía entre los generales, los oficiales y los hombres que alguna vez creyeron en el triunfo final de la máquina de guerra alemana. ¿Cuánto más podrían continuar luchando? ¿Cuánto más podrían estar al lado de un hombre cuya arrogancia y delirios los llevaban a la destrucción segura?
Algunos comenzaron a considerar lo impensable, la eliminación de Hitler mismo. No solo fueron las atrocidades del régimen nazi, aunque eso jugó un papel, era la realización de que Hitler, en este momento, no solo era un tirano, sino una losa sobre el cuello de Alemania, los estaba llevando a la ruina, y ellos podían verlo. La guerra no terminaría con la victoria, terminaría en una destrucción total y absoluta. Generales como Klaus von Stauffenberg, Henning von Tresckow y Ludwig Beck, que ya estaban profundamente desilusionados con el Führer, comenzaron a trazar sus planes. No eran meros idealistas, eran soldados profesionales, hombres que habían visto suficiente del campo de batalla como para saber que la destrucción de Alemania era inminente. Eliminar a Hitler no era traición, era salvación. Creían que al hacerlo, al menos podrían preservar lo que quedaba de Alemania. Era un acto de supervivencia. El año 1944 llegó, y con él, la dolorosa y definitiva realización de que la guerra ya no se trataba de la victoria ni siquiera de la supervivencia, se había convertido en un intento desesperado por retrasar lo inevitable. La Wehrmacht, que alguna vez fue el orgullo de Europa, ahora era una sombra de lo que había sido. Los generales que habían comandado algunas de las campañas más exitosas de la historia ahora se encontraban luchando contra el tiempo, contra los recursos menguantes, contra un enemigo que se aproximaba de manera imparable en todos los frentes. Los aliados habían desembarcado en Normandía, lanzando la tan esperada invasión de Europa Occidental, y el Ejército Rojo había comenzado a avanzar hacia el oeste con una fuerza imparable. La guerra se había salido de control, y Alemania, que antes era una nación al borde de la dominación mundial, ahora se tambaleaba al borde de la aniquilación. Pero aún así, incluso frente a tales probabilidades abrumadoras, los generales no podían rendirse. El concepto de rendirse les era ajeno. Demasiado arraigada estaba la idea del deber del soldado de luchar hasta el último hombre, de nunca ceder, de morir en nombre de la patria. Era una mentalidad que les había servido bien en los primeros días de la guerra, pero ahora era un ancla que los arrastraba cada vez más hacia el abismo. El colapso del Frente Oriental en 1943 había preparado el escenario para el colapso final del Tercer Reich. La retirada de la Wehrmacht de la Unión Soviética había sido un proceso largo y doloroso, uno que dejó a los oficiales sintiéndose tanto física como emocionalmente agotados. Habían visto cómo sus mejores divisiones eran aniquiladas, cómo caían sus camaradas, cómo se desvanecían sus sueños de victoria. Sin embargo, a pesar de todo, seguían luchando. Pero ya no había esperanza. Los generales lo sabían, veían la enorme superioridad de las fuerzas aliadas, tanto en términos de material como de mano de obra, y entendían que Alemania no podía ganar esta guerra. La Wehrmacht estaba sobrecargada, incapaz de mantener sus líneas, sus recursos agotados, sus soldados desmoralizados. Las 11 orgullosas divisiones del ejército alemán ahora no eran más que sombras de lo que fueron. Luchaban no por gloria, ni por victoria, sino simplemente para evitar la destrucción total el mayor tiempo posible. Los aliados, especialmente los estadounidenses y los británicos, habían comenzado sus implacables campañas de bombardeo, reduciendo las ciudades alemanas a escombros. En los cielos, el rugir de los bombarderos aliados se había convertido en una constante, un recordatorio ensordecedor de la condena que les esperaba. La Luftwaffe, una vez temida por su precisión y poder, ahora era una sombra de lo que había sido. Sus aviones no podían competir con la pura cantidad de bombarderos aliados que devastaban las ciudades alemanas. A medida que los bombardeos continuaban, también lo hacía el sufrimiento del pueblo alemán, que comenzaba a darse cuenta de que la guerra ya no podía salvarse. Pero para los generales, la verdadera batalla ya no estaba en el campo de batalla, estaba dentro de ellos mismos. Estaban atrapados en un ciclo de negación y deber, de desesperanza y obligación. Cada plan que ideaban, cada ofensiva que lanzaban, terminaba en fracaso. Cada victoria era efímera, y cada retirada los acercaba más al abismo. Sabían que no podían ganar, pero no podían aceptar la verdad. Hacerlo significaría el fin, no solo de la guerra, sino de todo lo por lo que habían luchado, todo en lo que habían creído.
Los líderes de la Wehrmacht se encontraron atrapados en una batalla con sus propias mentes, muchos habían sido leales a Hitler durante años, su fidelidad forjada en los fuegos del éxito inicial, pero ahora, frente a la destrucción total, comenzaban a cuestionar esa lealtad, habían sido entrenados para seguir órdenes sin cuestionarlas, para servir al Führer sin importar el costo, pero a medida que la guerra avanzaba y las pérdidas se acumulaban, una semilla de duda comenzó a crecer. Los generales habían sido cómplices en el ascenso de Hitler, en su ideología, en sus guerras de conquista, pero ahora veían la realidad de sus delirios, veían que sus decisiones los habían llevado a la ruina, veían la verdad del hombre que alguna vez fue su líder, el hombre que, en su ciega arrogancia, los había llevado a una guerra que nunca podrían ganar. Era una verdad terrible de enfrentar, para los hombres que alguna vez fueron las mentes militares más poderosas de Europa, la idea de volverse contra Hitler parecía impensable, pero a medida que la guerra se prolongaba y las pérdidas aumentaban, cada vez más comenzaban a contemplar la idea de que la única manera de salvar a Alemania, de salvar lo que quedaba de ella, era eliminar al hombre que la había llevado al borde de la destrucción. El complot del 20 de julio, una última apuesta desesperada. A mediados de 1944, el liderazgo de la Wehrmacht había llegado a un punto de crisis, la guerra estaba perdida, los aliados presionaban desde el oeste, los soviéticos desde el este, y las capacidades industriales de Alemania habían sido destruidas por los implacables bombardeos. La Wehrmacht, que alguna vez fue símbolo de disciplina y poder, se había convertido en una fuerza de combate desmoralizada y agotada, aferrándose a la vida por el hilo más delgado. Fue en este tiempo oscuro cuando se gestó el complot para asesinar a Adolf Hitler, el complot del 20 de julio, conocido como la Operación Valquiria. Fue un último y desesperado intento de salvar a Alemania de la destrucción que parecía inevitable. Los generales, incluidos hombres como Klaus von Stauffenberg, Henning von Tresckow y Ludwig Beck, habían llegado a la dolorosa conclusión de que la obsesión de Hitler con su propia visión de la victoria estaba llevando a Alemania hacia la aniquilación. El complot no nació solo del idealismo, sino de un profundo sentido del deber profesional. Estos hombres, veteranos de muchas campañas, habían luchado junto a Hitler en los primeros días de la guerra, habían visto las victorias iniciales, la gloria, el ascenso del Tercer Reich, pero también habían visto los horrores de la guerra, de primera mano, habían observado cómo sus compañeros oficiales morían en vano, habían visto cómo se destruían divisiones enteras, cómo ciudades enteras eran arrasadas. Habían sido testigos del sufrimiento de millones, tanto soldados como civiles. Para estos hombres, el asesinato de Hitler ya no era una cuestión de ideología o lealtad, era una cuestión de supervivencia, una cuestión de salvar lo que quedaba de Alemania. Creían que si podían eliminar a Hitler del poder, podrían negociar la paz con los aliados y terminar la guerra antes de que destruyera completamente su país. Pero su intento de matar a Hitler estaba condenado desde el principio, el complot fue descubierto y en un último acto de venganza, Hitler desató una brutal represión contra los involucrados. Stauffenberg, von Tresckow, Beck y muchos otros fueron arrestados, juzgados y ejecutados. Por un breve momento, pareció como si Alemania tuviera una oportunidad de redención, una oportunidad de evitar la ruina completa. Pero esa oportunidad fue fugaz, y a medida que los cuerpos de los conspiradores fueron enterrados en tumbas anónimas, quedó claro que la guerra continuaría, y que los generales que alguna vez creyeron en la victoria ahora serían obligados a ver cómo su país era desgarrado por las consecuencias de sus decisiones. El colapso final, 1945. El año 1945 llegó, y con él, el inevitable fin del Tercer Reich. Berlín, alguna vez la orgullosa capital de un imperio que había buscado dominar Europa, era ahora una ruina en llamas. Las fuerzas soviéticas, habiendo avanzado desde el este, rodearon la ciudad, mientras que los aliados, desde el oeste, se acercaban con cada día que pasaba. La Wehrmacht, incapaz de ofrecer una resistencia significativa, estaba destrozada.
Los generales, aquellos que habían sobrevivido a los años de guerra y derrota, se encontraron atrapados en la misma ciudad que una vez prometieron defender. Hitler, atrincherado en su búnker bajo la Cancillería del Reich, seguía emitiendo órdenes que cada vez estaban más desconectadas de la realidad. Sus soldados, aquellos que aún podían luchar, no eran más que sombras de los hombres que alguna vez marcharon orgullosos bajo la bandera del Tercer Reich. Y, sin embargo, a pesar de la ruina que los rodeaba, aún había una pequeña parte del liderazgo de la Wehrmacht que se aferraba a la idea de la victoria. Algunos creían que, si podían resistir un poco más, podrían forzar una rendición en sus propios términos. Otros, sin embargo, conocían la verdad: la guerra había terminado, los aliados habían ganado, Alemania había perdido. En los últimos días de la guerra, mientras los soviéticos cerraban el cerco sobre Berlín y los aliados occidentales avanzaban cada vez más cerca, los generales no podían hacer nada más que observar cómo el sueño por el que habían luchado se desmoronaba. La guerra no era solo una derrota militar, era el colapso de todo lo en lo que alguna vez creyeron. Los oficiales que alguna vez comandaron ejércitos ahora se encontraban impotentes, atrapados en una ciudad que rápidamente se reducía a escombros. A medida que se desplegaban los últimos días de la guerra, los hombres de la Wehrmacht, que alguna vez fueron símbolos del poder militar, se preguntaban cuál era su lugar en la historia. ¿Habían hecho bien al seguir a Hitler? ¿Se habían equivocado al continuar la guerra después de que la marea cambiara? Y, quizás lo más aterrador, ¿habrían podido detenerlo todo antes de que se descontrolara tanto? La guerra se había perdido, pero para muchos, el juicio final recién comenzaba. Los últimos días, la desesperación de Berlín. La ciudad de Berlín, alguna vez símbolo del poder y la grandeza de Alemania, era ahora una sombra devastada por la guerra. Las fuerzas aliadas, tanto del oeste como del este, se acercaban con una determinación implacable. El Ejército Rojo, habiendo avanzado a través del corazón de Europa, estaba a las puertas de Berlín, sus tanques y artillería retumbando cada vez más cerca con cada hora que pasaba. Al oeste, los estadounidenses y los británicos también avanzaban, listos para asaltar la ciudad. Si los soviéticos no llegaban primero, Berlín estaba rodeada, cortada de cualquier esperanza de refuerzos o escape. Dentro de la ciudad, el búnker del Führer era ahora el centro de lo que quedaba del liderazgo del Tercer Reich. Adolf Hitler, alguna vez el líder indiscutido del partido nazi, ahora vivía en una prisión autoimpuesta de delirios. La ciudad estaba hecha ruinas, las calles estaban llenas de escombros, y los edificios que alguna vez fueron orgullosos ahora eran esqueletos ennegrecidos. El aire estaba cargado del olor a humo y muerte. La guerra que Hitler había comenzado, la guerra que él había prometido traería un nuevo orden mundial, se había convertido en su mausoleo personal. La destrucción de Berlín reflejaba la destrucción de sus sueños y la destrucción de Alemania misma. Dentro del búnker, la atmósfera era de un miedo palpable. Los generales y oficiales de alto rango que permanecían leales a Hitler ahora estaban atrapados en una pesadilla creada por ellos mismos. Habían seguido al Führer sin cuestionarlo, creyendo en su visión para el futuro, habían obedecido sus órdenes sin vacilar, orgullosos de servir en lo que pensaban que era la noble causa del Tercer Reich. Ahora, en los últimos días, podían ver la aterradora verdad: la guerra estaba perdida, su país se estaba derrumbando. Sin embargo, seguían aferrándose a su deber, seguían luchando para defender Berlín, seguían manteniendo la amarga esperanza de que, de alguna manera, por un milagro, pudieran cambiar el rumbo. Pero esa esperanza se desvanecía, como una brasa moribunda en la oscuridad. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, había recibido la tarea imposible de mantener la ciudad contra las fuerzas soviéticas que avanzaban. A medida que pasaban las horas y la artillería soviética llovía sobre la ciudad, no podía hacer más que ser testigo de la futilidad de sus órdenes. Las tropas bajo su mando, la mayoría de ellas reunidas apresuradamente, mal entrenadas y mal equipadas, estaban siendo abrumadas. Las líneas defensivas se estaban derrumbando, la ciudad misma se convertía lentamente en escombros. En las calles, civiles desesperados, soldados y grupos partisanos luchaban ferozmente.
pero no eran rivales para la inmensa fuerza de la ofensiva soviética. Weidling y sus compañeros generales sabían que Berlín no aguantaría mucho más, el fin era inminente, y sin embargo, en el búnker bajo la Cancillería del Reich, Hitler seguía dando órdenes. Negándose a reconocer lo desesperado de la situación, su mente, una vez aguda y calculadora, se había deteriorado en una obsesión delirante, se negaba a considerar la rendición, no habría negociaciones, no habría retirada, la guerra, en sus ojos, aún podría ganarse si tan solo tuvieran las armas adecuadas, si pudieran resistir un poco más. Pero los generales sabían lo contrario, los susurros se habían vuelto más fuertes, ya no se ocultaban en los rincones del comedor de oficiales, sino que se pronunciaban en voz alta en las frías y sombrías habitaciones del búnker. La guerra había terminado, se había perdido mucho tiempo atrás, lo único que quedaba era la pregunta de cómo terminaría. Para algunos, la pregunta era una cuestión de deber, para otros, una cuestión de supervivencia, y para unos pocos, una cuestión de redención. La tragedia personal de los generales. A medida que los últimos días de la guerra se desarrollaban en Berlín, muchos de los generales se encontraban reflexionando sobre las decisiones que habían tomado durante los últimos años, habían luchado en innumerables batallas, comandado a miles de hombres y presenciado el ascenso y la caída del Reich, pero ahora, en las ruinas de la capital, con los sonidos de la artillería distante resonando en las calles, el costo de sus decisiones recaía sobre ellos con peso insoportable. Algunos generales, como Erich von Manstein, el brillante táctico que una vez fue aclamado como el más grande de los militares de Alemania, se encontraban luchando con su propia culpabilidad. Manstein había sido durante mucho tiempo uno de los oficiales más respetados de la Wehrmacht, admirado por su brillantez estratégica durante los primeros años de la guerra, pero cuando la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania y las consecuencias de sus acciones se hacían cada vez más evidentes, Manstein comenzó a cuestionar todo en lo que había creído, las victorias que había ganado parecían ahora vacías, opacadas por el peso insoportable de la derrota. Manstein siempre había creído en el honor del deber del soldado, pero ahora, mientras veía morir a sus camaradas y soldados en las calles de Berlín, se preguntaba si ese deber había sido erróneo. Había seguido las órdenes de Hitler, había obedecido a su Führer sin cuestionar, y ahora, el mismo país que una vez luchó por proteger estaba siendo destruido por las consecuencias de esas lealtades ciegas. Las preguntas que lo acosaban eran imposibles de responder. ¿Habían estado equivocados al apoyar a Hitler? ¿Habían estado equivocados al seguirlo a una guerra que, en última instancia, conduciría a la destrucción de todo lo que habían amado? Para otros generales, el fin de la guerra fue un momento de amarga resignación. Siempre supieron que la posición de Alemania era insostenible, que la guerra no terminaría en victoria, pero continuaron luchando, si no por esperanza, al menos por deber. El horror de ver caer Berlín, de ver las calles por las que alguna vez marcharon orgullosos convertirse en cenizas, fue un recordatorio devastador de su propia complicidad en la guerra, y sin embargo, a medida que las últimas fuerzas soviéticas se acercaban al Reichstag, los generales se encontraron incapaces de detener la marea de destrucción. El costo psicológico de la guerra fue incalculable, para muchos. Los horrores que habían presenciado los acosarían por el resto de sus vidas, las imágenes de soldados caídos, de ciudades en ruinas, de las vidas destrozadas de civiles inocentes, estas permanecerían grabadas en sus mentes, un recordatorio interminable de las consecuencias catastróficas de sus decisiones, y sin embargo, incluso frente a esta rendición de cuentas, no había escape, no había paz, solo quedaba la sombría realidad de que ellos mismos habían ayudado a provocar el fin de su mundo. La caída del Führer, la muerte de un sueño. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, el búnker de Hitler se convirtió en una tumba, no solo para el hombre que había llevado a Alemania a la guerra, sino para toda la ideología que había dado forma al Tercer Reich. En sus últimos días, el estado mental de Hitler se había deteriorado más allá de toda comprensión. El hombre que una vez exudaba una confianza casi sobrenatural ahora parecía consumido por el miedo y la paranoia.
no saldría del búnker, no se rendiría, ni siquiera consideraría la posibilidad de la paz. La idea de la rendición era anatema para él, mucho peor que la muerte. El 30 de abril de 1945, Hitler, al darse cuenta de que todo estaba perdido, tomó la fatídica decisión de poner fin a su vida en las profundidades de su búnker. Rodeado por sus más cercanos confidentes, se quitó la vida. El Führer estaba muerto, y con él, el sueño de un Reich de 1000 años se desmoronaba en ruinas. Para los generales, la muerte de Hitler marcó el colapso final de todo lo por lo que habían luchado. Algunos, como el general Wilhelm Keitel, fueron hechos prisioneros por los aliados que avanzaban. Otros, como Himmler, que ya había comenzado a considerar la idea de rendirse ante los aliados occidentales, se encontraron traicionados por el mismo sistema que una vez juraron defender. El Führer se había ido, pero las consecuencias de su liderazgo resonarían durante años. Para los oficiales y soldados que siguieron a Hitler hasta el amargo final, el colapso del Tercer Reich fue una tragedia personal devastadora. Habían dedicado sus vidas al servicio de una causa que ahora parecía nada más que una ilusión, una cruel fantasía que los había llevado al borde de la aniquilación. Algunos de ellos sobrevivirían a la guerra, pero quedarían marcados para siempre por las decisiones que habían tomado, por los ideales en los que alguna vez creyeron y por el conocimiento que ayudaron a destruir su propia nación. El juicio, consecuencias postguerra. Tras la guerra, Alemania quedó en ruinas, las ciudades estaban hechas escombros, la economía destrozada y millones de personas muertas. Los sobrevivientes, tanto civiles como militares, tuvieron que recoger los pedazos de una nación rota. Los generales, que alguna vez comandaron vastos ejércitos y controlaron el destino de naciones, ahora se encontraron enfrentando un tipo de batalla muy diferente, la batalla por su propia supervivencia. Algunos de los generales, como Manstein, fueron hechos prisioneros y luego juzgados por crímenes de guerra. Otros, como Rommel, que se había quitado la vida bajo presión, fueron perdonados la agonía de un juicio. Sin embargo, incluso aquellos que escaparon de la persecución no pudieron escapar del peso de sus acciones, la culpa de saber que siguieron a un loco, que apoyaron un régimen responsable de la muerte de millones, pesaría sobre ellos por el resto de sus vidas. Los juicios de Nuremberg se convirtieron en el escenario del juicio mundial a la Alemania nazi, donde muchos de los actores clave de la guerra fueron llevados a la justicia. Los generales, que alguna vez tuvieron en sus manos el destino del mundo, ahora se enfrentaban al juicio de la historia. Algunos intentaron defender sus acciones, alegando que simplemente estaban siguiendo órdenes. Otros expresaron remordimiento por la devastación que ayudaron a causar, pero al final, no importaba, la guerra había terminado, la destrucción era irreversible. El legado de la Wehrmacht. El legado de la Wehrmacht, alguna vez símbolo de excelencia militar y disciplina, quedó para siempre empañado por su asociación con las atrocidades del régimen nazi. Los oficiales que alguna vez comandaron estas fuerzas ahora no eran vistos como héroes, sino como hombres que habían sido cómplices de uno de los crímenes más grandes de la historia. La guerra no solo destruyó su país, destruyó sus ideales, sus reputaciones y sus propias identidades. Para muchos, el legado de la guerra sería una vida de vergüenza y arrepentimiento. Los hombres que alguna vez fueron el orgullo de Alemania ahora serían recordados como los arquitectos de su destrucción. La guerra que libraron, las vidas que tomaron y la destrucción que causaron serían su legado. El mundo desmoronándose, las últimas horas. Mientras Berlín seguía ardiendo, los pocos oficiales restantes dentro del búnker se sentaban en un silencio sombrío, sabiendo muy bien que el fin estaba cerca. Ya no había gritos, ni órdenes desesperadas, solo un aire espeso y asfixiante de resignación. Los generales que alguna vez comandaron miles de hombres ahora se encontraban reducidos a simples espectadores, sus mundos colapsando sobre sí mismos. Habían librado guerras, comandado ejércitos, vivido con honor, pero ahora ese honor se despojaba, su valor era insignificante frente a su total fracaso. El general Weidling, de pie en la periferia del búnker, miraba las explosiones distantes fuera.
el retumbar de la artillería soviética sacudiendo los cimientos bajo sus pies. La luz titilante de las velas proyectaba largas sombras sobre las paredes, y en esas sombras parecía que cada decisión, cada orden dada, ahora pesaba sobre él. La puerta del búnker se abrió y uno de los oficiales restantes entró, su rostro ceniciento de derrota. Los soviéticos están a solo minutos, dijo en voz baja, su voz temblando no solo por el miedo, sino por algo más profundo. Una sensación que iba más allá de la inminente pérdida de Berlín, era la muerte de un mundo en el que todos habían creído, el destrozo de cada creencia que alguna vez tuvieron. Entonces ya terminó, murmuró Weitling para sí mismo, más como una pregunta retórica que cualquier otra cosa. Nadie respondió. Lo habían dado todo, años de sus vidas, las vidas de sus hombres, la sangre de tantos, todo para seguir un sueño que ahora yacía en ruinas, la lealtad ciega a Hitler, la devoción a una causa que no tenía verdadera base, las victorias que parecían tan dulces, pero que ahora se revelaban como victorias vacías. Esos pensamientos resonaban en las mentes de los generales que alguna vez estuvieron tan seguros de su rectitud. Ya no quedaba espacio para el orgullo, ya no había justificación. El Führer estaba muerto, el imperio perdido, y los hombres que alguna vez fueron los guardianes del futuro de Europa ahora no eran más que reliquias, sus legados manchados más allá de toda reparación. Los soldados que alguna vez siguieron cada uno de sus órdenes, aquellos que creyeron en ellos y en su causa, habían sido reducidos a polvo, sus cuerpos esparcidos a través de incontables campos de batalla. Los oficiales, aunque físicamente vivos, ahora sentían como si ellos también hubieran muerto. Hace mucho tiempo, en algún lugar entre Stalingrado y Kursk. El silencio imperdonable. No hubo movimiento, ni sonido, solo el crujido de las llamas y el ocasional estruendo distante de la artillería mientras se acercaba. Los oficiales permanecieron en las mismas posiciones que habían ocupado durante horas. Todos con la cabeza agachada, como si se estuvieran preparando para lo inevitable. Era como si la misma tierra se hubiera rendido ante ellos, un juicio que ningún tribunal humano podría jamás emitir. Ya habían sido condenados por la guerra misma. Entonces, a través del silencio, un oficial, con la voz ronca de tanto dar órdenes, susurró al aire: todo fue en vano. Las palabras flotaron en la habitación, penetrando en los corazones de los generales como veneno. En vano, repitió, casi como si tratara de comprender el peso de la realidad que los había eludido durante tanto tiempo. Los bombarderos sobrevolaban ahora directamente sobre ellos, sus motores rugiendo a través del cielo que se derrumbaba, pero los oficiales no se movieron. No tenía sentido, ya no había razón para luchar. Berlín ya no era un símbolo del poder alemán, era simplemente el último suspiro de una nación moribunda. Un fin súbito y violento. De repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente, enviándolos a todos a caer de rodillas mientras el rugido de una bomba caída desde arriba llenaba el aire, seguido por el estruendoso sonido del concreto que se hacía pedazos. Las paredes del búnker se agrietaron, la luz titiló, y por un momento, todo se volvió negro. Hubo un silencio atónito. Y luego, desde la oscuridad, el susurro de una última orden: debemos aguantar hasta el final. Pero las palabras fueron ahogadas por el sonido ensordecedor de la explosión final, y la tierra pareció tragar sus voces. Un último silencio. El búnker, alguna vez un bullicioso centro neurálgico del poder militar, ahora permanecía aterradoramente en silencio, el caos del mundo exterior amortiguado en las profundidades de la tierra. Los generales, aquellos que alguna vez sostuvieron las vidas de millones en sus manos, eran ahora nada más que sombras en las ruinas, sus destinos sellados, sus historias inconclusas. La guerra los había consumido, les había robado todo. Su país se había derrumbado, sus ideales destrozados. Y luego, mientras el último suspiro de destrucción resonaba afuera, la luz de las velas se apagó. La guerra había terminado. Pero la historia de aquellos que la vivieron seguía ardiendo en algún lugar, ahí afuera, en los fragmentos de la historia, y nunca sería olvidada.
Tan repentinamente como comenzó, el mundo cayó en silencio una vez más, el destello de luz en los restos del búnker se desvaneció, el destino de los generales estaba sellado, pero la pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué precio habían pagado realmente? Este final abrupto deja al lector con una sensación inquietante de totalidad, nada se concluye de manera ordenada, el destino de los personajes queda a la imaginación y las largas sombras de sus decisiones persisten. El derrumbe de Berlín refleja el derrumbe de todo en lo que alguna vez creyeron y la explosión final simboliza el colapso repentino de todo lo que vino antes.